Noches, mis amados santos y santas, reciban un cordial saludo en esta noche, una vez más con ustedes, para poder compartir este alimento diario que nuestro Yeshua HaMashiach nos prepara. Por eso, hermano, hermana, te invito, vamos con reverencia a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Vamos a invitarlo a Él en esta hora. Mi Yeshua HaMashiach, gracias por morir por cada uno de nosotros. Gracias porque la palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque todo fue hecho con la palabra. Nosotros fuimos hechos a hechura y semejanza tuya. Gracias por todo lo que tú nos vas a hablar en esta noche, Rey. Toma el control de nuestras mentes, nuestras emociones. Que la palabra no regrese vacía, Rey. Que haga una marca dentro de nosotros para poder ser hacedores de su palabra. Gracias, Señor, por permitirnos sentarnos en esta noche a escucharte hablar, aprender cada día más de todo lo secreto, lo grande, lo oculto que tienes para nuestras vidas. Con reverencia, con sujeción, nos sentamos a tu mesa. Y gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados santos y santas, muy, pero muy buena noche. Bueno, hoy el Señor nos quiere seguir hablando. Y dice, Él nos dice en esta noche, creámosle a la palabra. ¿Por qué le ponemos duda a la palabra? Si todo fue hecho con la palabra. Si en la palabra estaba Yahweh, en la palabra ha de estar la vida. Pues la vida, mi hermano, mi hermana, es Yahweh, el universo en toda su plenitud y el esplendor, y todo lo que existe en el universo fue creado por decisión de Yahweh y por la poderosa, hermano, y suprema palabra, la palabra de Yahweh. En el principio, en griego, es Arche. Era el verbo, en griego, ho logos. Y el verbo era con Yahweh, en griego, tonteón. El Dios con el artículo. Y el verbo era Dios, en griego, teos. ¿Sí ven, mi hermano? Entonces, este era el principio con Yahweh. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, mi hermano, nada de lo que está hecho había sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz de las tinieblas resplandece. Mas las tinieblas, hermano, hermana, no la comprendieron. Entonces dijo Yahweh, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, hermano, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y esto lo podemos ver, hermano, aquí en Génesis 1:26. Desde el principio, todo fue hecho con la palabra. Todo, hermano. No tuvimos que inventar, no tuvimos nada de eso. Fue hecho a perfección de Yahweh. Entonces, hermano, te invito que allí en tu casa, ya después de escuchar la prédica, lea todo el capítulo 1 de Bereshit, o sea, Génesis, en el principio. Hermano, hermana, con la cantidad de veces que hemos escuchado ese prólogo del Evangelio de Juan y las pocas que nos hemos parado a observar, porque muchas veces somos ligeros para hablar, ligeros para estudiar, pero tardos para escudriñar, tardos para entender la palabra. Y nos hemos parado a observar que en esa palabra estaba la vida. Hermano, hermana, nos damos cuenta
de la coherencia que Yahweh nos enseña en su manera de actuar. Él, nuestro Yahweh, hermano, Él siempre cumple su palabra. Y no solo eso, sino que la palabra de Yahweh nunca, hermano, hermana, pasará. Y eso lo vemos allí para que tú lo leas en Mateo 24:35, hermano, hermana. Entonces, Yahweh creó al ser humano. Él nos creó a nosotros con unas palabras. Él lo habló. Estaba Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Él no se habló a su subconsciente, como muchos nos hablamos. Él le habló a Yeshua HaMashiach y a Ruach HaKodesh. Hermano, hermana, Yahweh toma la condición humana con unas palabras, pero la vida hay que vivirla. Hermano, no seamos amargados, no seamos aburridos. La vida hay que saberla vivir. La vida hay que experimentarla, hermano. La vida hay que transmitirla. Yahweh nos creó con una palabra, pero necesitó derramar su sangre para redimirnos. Hermano, hermana, ¿te has puesto a pensar? Por eso, Yeshua HaMashiach le dice a Satanás, escrito está. O sea, la palabra está escrita. Y nosotros debemos entender que todo está escrito. No le pongamos duda. Hermano, no le pongamos duda a la palabra. No le pongamos duda a la Biblia. ¿Por qué no avanzamos? Porque no creemos a la palabra. Porque creemos que esta palabra fue escrita, hermano, por hombres carnales. No, dice en 2 Timoteo, fue escrita por Yahweh, inspirada por él. ¿Sí, hermano? No fue el hombre. No fue la Biblia de las sectas, de lo que venden por ahí, mi hermano, mi hermana. No, fue inspirada por Yahweh para nosotros. El manual de vida, para no errar, para no pecar. Es que ahí está la palabra de Yahweh. Cada vez que leemos la Biblia o la escudriñamos, estamos hablando con Él directamente. Tenemos intimidad con Él. Pero ¿por qué le pone duda a la palabra? ¿Por qué, hermano? Todo fue hecho por la palabra. ¿Qué encierran estas palabras? ¿Qué transmiten? Hermano, hermana, María, en el hebreo es la servidora. Ella puso a su servicio su vientre para Yeshua HaMashiach. Ella fue la portadora de salvación, hermano, hermana, al pronunciar una palabra, hágase. Ella no dijo nada más. ¿Por qué no creemos a la palabra? ¿Por qué ponemos duda a la palabra? Hermano, hermana, si escrito está. Y esto que está escrito no era para nuestros antecesores, es para nosotros. Apliquemos la palabra, pongámosla por obra. Hermano, hermana, así como tú lo declaras, así como tú lo profetizas, así se va a cumplir. Por eso cuando nos despertamos y nos levantamos, hermano, dependiendo del estado de ánimo en que te encuentres y dependiendo como declare la palabra, así se va a cumplir. Si tú ves que el cielo está oscuro, que está lluvioso, tú declaras, hoy me va a ir mal, hoy me va a ir como los perros en misa, hoy no voy a vender, hoy no voy a hacer nada, porque mire el clima, hermano, hermana, tú lo estás declarando. ¿Por qué? Porque con la palabra se cumple. Toda palabra maldiciente, ustedes lo vieron en psicología cristiana, psicología espiritual, las 27 tipos de lenguas maldicientes, ¿cierto? Y así estamos nosotros, declarando negativismo, declarando escepticismo, duda, temor, que no puedo, que no avanzo. Hermano, hermana, tú mismo lo estás declarando.
Tú mismo lo estás decretando, porque nosotros, cada uno, somos profetas de nuestro propio destino. De lo que tú declares, así se cumple. Pero si hay una mañana lluviosa y tú dices, hoy me va a ir bien, hoy voy a vender, hermano, hermana, tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú lo estás declarando. Entonces María, la madre de Yeshua HaMashiach, pronunció una sola palabra: hágase. ¿Sí ven? Pero necesitó pasar por cada acontecimiento que le deparó la vida hasta llegar al calvario de su hijo Yeshua HaMashiach. Hermano, hermana, nosotros nos comprometimos con unas palabras. Cuando recibimos a Yeshua HaMashiach, abrimos las puertas de nuestro corazón. Entra, pernota, y nos comprometeremos a servirle. ¿Cuántos de nosotros la oración de fe la hemos cumplido? ¿Cuántos de nosotros los compromisos que hemos prometido en la iglesia con nuestro pastor lo hemos prometido? Hermano, hermana, todos somos incumplidos, porque somos ligeros para hablar y tardos para reflexionar, porque Satanás muchas veces nos hace hablar a la ligera, sin conocimiento de causa, y nos comprometemos muchas veces con la palabra y después quedamos mal. Por eso, hermano, hermana, no nos creen, nos juzgan, dicen esos cristianos son unos mentirosos, engañadores, no hacen sino prometer pero nunca cumplen. No le crean a los cristianos, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque por pocos que son ligeros para hablar y tardos para reflexionar, el cuerpo de Cristo y el mismo nombre de Yeshua HaMashiach está por el piso. Hermano, hermana, pero tenemos que vivir nuestra realidad, pasando por todos los hechos desconocidos que se nos están presentando, hermano. Entonces, hermano, sea correcto, tenga carácter, sea de testimonio, que lo que tú con tu palabra, con tu voz, con tu boca te comprometes, cúmplelo, hermano. ¿Sí ven? Los que han visto cristología, logos en griego, literalmente palabra, verbo, discurso o razón. Es un título de Yeshua HaMashiach que tiene su origen en el prólogo del Evangelio de Juan, hermano. El título y el desarrollo de la doctrina del Logos ha sido determinantes para establecer la divinidad de Yeshua HaMashiach en el cristianismo. Temprano, hermano, hermana, en el ministerio de Yeshua HaMashiach, cuando estaba a la orilla del lago de Genesaret, la multitud se juntaba para escuchar sus enseñanzas. Yeshua HaMashiach se encontraba y se encontró algunos de los pescadores que lavaban sus redes allí. Yeshua HaMashiach entra en una de las barcas para enseñar a la gente. Podemos leerlo, hermano, hermana, en Lucas 5, capítulo 5, versículo del 4 al 7. Aconteció que estando Yeshua HaMashiach junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Yahweh. ¿Sí ven? Lo que él hablaba, la gente lo escuchaba, porque querían aprender. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga, o sea la palabra, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra
echaré la red. ¿Sí? Más en tu palabra tú declararás el milagro y el milagro se cumplirá. ¿Sí? En tu palabra soy sano, en tu palabra soy restaurado, en tu palabra tengo mi ministerio, en tu palabra tengo mi empresa. Hermano, hermana, Simón le dijo, mas en tu palabra echaré la red. Hubo fe, hubo cierta incertidumbre. Como nosotros, ¿será que sí? ¿Será que si yo declaro la palabra, será que se cumple? La voy a declarar como a ver qué pasa. Hermano, no tengas duda. Crea, porque Simón dijo, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, hermano, y su red se rompía. Hermano, si tú tiras la red en esta noche, tira la red para tomar tus finanzas, tira la red para tomar sanidad, tira la red para recoger tu empresa, tira la red para recoger tu esposo, tu esposa, tira la red para recoger tus hijos, pero tírala en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y la red es la palabra. Mi esposo llegará a los caminos del Señor, mis hijos llegarán a los caminos del Señor. Eso es tirar la red, porque tú estás recogiendo la recompensa de la fe. Simón tuvo fe y dijo, en tu palabra echaré la red. Y en la palabra de él, mi hermano, mi hermana, tira la red, declara positivamente, no declare negativamente. Sé positivo, créale la palabra, porque Simón Pedro tiró la red, la lanzó, y dice que era tanta la bendición, hermano, hermana, que tuvieron que llamar. Hoy va a ser tanta la bendición para nosotros si tiramos la red, si tiramos la palabra. Si tú dices, tengo una empresa, tengo mis hijos restaurados, tengo mi esposo en la iglesia predicando, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi ministerio, soy sano, hermano, hermana, tú vas a recoger bendición tras de bendición. Pero hermano, hermana, no le ponga duda a la palabra. ¿Será que sí? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Hermano, hermana, tire la palabra es la red, y empiece a recoger la bendición. Declare que ya tienes casa propia y recógelo. Hermano, hermana, es que Yahweh lo hizo todo con la palabra. Él no dijo, voy a hacer la tierra, pero voy a contratar. No, hermano, él lo hizo. Hágase. Y se hizo. Hermano, tenemos la autoridad. Hágase y se hará, hermano. Pero hay que tener fe como un granito de mostaza. Entonces, hermano, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, hermano, hermana, de la manera que se hundían. Yo te digo en esta noche, todo lo que vaya a hacer tu empresa, tu negocio, tu ministerio, hermano, hermana, hágalo bajo la voluntad de Yahweh. ¿Por qué? Porque los pescadores, los discípulos, lo hicieron en sus fuerzas. Hermano, hermana, no pasó nada, porque dice que toda la noche estuvieron y no hicieron nada. Pero cuando tú dejas entrar a Yeshua HaMashiach a tu corazón, Él te dirige, te redirecciona, Él te lleva al lado opuesto. No es tu camino, son los caminos de Él. Hermano, hermana, por eso Simón Pedro quería coger el camino de lo que él sabía. Y hoy te digo, Pablo dijo, todo me es por basura, y todo lo que sabemos es basura. Hermano, hermana, porque es con la palabra que se va a cumplir. Entonces, en la emoción, ellos lo hicieron a su manera, y Yeshua HaMashiach les cambió la dirección. Hermano, Yeshua HaMashiach te va a cambiar el rumbo de tu vida, te va a cambiar el propósito de tu vida,
te va a cambiar el plan que tenías en la carne de tu vida. Es que voy a hacer, voy a montar, voy a comprar. Hermano, hermana, ¿ya le preguntaste a Yeshua Hamashiach? Hermano, con la palabra. Entonces la parte que a nosotros nos interesa más es la respuesta de Simón a Yeshua Hamashiach cuando él le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Sí, hermano, hermana? Debemos recordar que Simón conocía a Yeshua Hamashiach, pero lo conocía por muy poco tiempo. No hacía mucho, hermano. Cuando tú no le crees a alguien, cuando tú no le crees al pastor, que porque lo conoce hace poco tiempo, hermano, crea, porque el pastor te está ahí redireccionando. Crea porque el pastor te está diciendo: haga, monte tu empresa, haga ese negocio, pero tú no lo quieres hacer. Entonces Simón Pedro le creyó a Yeshua Hamashiach y no hacía nada que lo había conocido. Hermano, hermana, creámosle a él porque escrito está. Creámosle, hermano, hermana. Entonces, él todavía no había visto la gran cantidad de milagros que Yeshua Hamashiach haría o había hecho durante el tiempo que había estado caminando en la tierra. Hermano, hermana, Simón sabía que Yeshua Hamashiach era un carpintero y no era un pescador, ¿sí ve? O tenía muy poco conocimiento de pescar. Hermano, hermana, nunca invalide lo que tu hermano sabe. Deje que él aporte, porque Simón Pedro tal vez dudó, pero yo lo conozco como un hijo de carpintero, pero yo lo conozco como un hijo de un albañil, y dizque predicando, y dizque dándome palabra. Yo lo conozco como un mecánico, como un vago. Yo no le voy a creer. Pero sin embargo, hermano, hermana, Simón le creyó. Sin embargo, Simón respondió: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Esto, hermano, hermana, es los hermanos que son rebeldes en las iglesias, que se les da una palabra, el Señor te da un trabajo, el Señor te dice: pase la hoja de vida, que te van a contratar. Hermano, te contrata, pero tú puedes trabajar todo un mes, no te puedes congregar, no puedes ahorrar. Eso le dijo Simón Pedro a Yeshua Hamashiach. Toda la noche estamos trabajando y no hemos pescado nada. Hermano, ¿cuánto llevas trabajando y no has ahorrado? Todo lo que coges se vuelve plata de bolsillo. Tú puedes trabajar, hermano, hermana, pero no dejas que el hacedor de milagros llegue a tu vida. Hermano, yo creo que Simón pensaba que sería inútil volver en el día para pescar. Sin embargo, él le dijo: mas en tu palabra echaré la red. Hermano, yo te digo en esta hora: mas en tu palabra declare que tienes tu casa, mas en tu palabra echa y tienes tu carro, mas en tu palabra echa y tienes tu empresa, mas en tu palabra echa y eres sana, mas en tu palabra echa y recibirás los dineros que te deben. Pero es declarando la palabra, no renegando, no murmurando, no poniendo duda, declarando para bien. Esos dineros me los van a pagar. La iglesia se abrirá el domingo. Soy sano, soy sana, porque así lo declaro. Sin embargo, Simón le dijo: mas en tu palabra echaré la red. No le creyó a Jesús como figura, le creyó a la palabra. O sea que Simón pudo haber dicho: me puede engañar, no lo creo, es mentira, eso no va a pasar nada. Como muchos cristianos, se les da una palabra y dicen: pero pastor, ¿y de dónde si no tengo plata?
Hermanos, ya invalidó. Cuando el Señor usa al pastor y te libera y tú no crees, ya eres libre, hermano. ¿Será que sí, pastor? Pero yo me siento como, hermano, hermana, le pusiste duda. Aquí Simón, pese a la duda que podía tener, dijo, o sea que comprometió, fue a Yahweh. Él no dijo, lo voy a hacer por fe. Él no lo dijo. Él lo dijo, mas en tu palabra. O sea que, o para bien o para mal, echaré la red. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, declaro que hoy me va a ir bien. Declaro que voy a comprar sin dinero. En el nombre de Él. Porque en tu nombre muchos han fracasado. En el nombre personal muchos han fracasado. Creo que la respuesta de Simón habla mucho de su carácter. ¿Por qué? Porque solamente por la palabra de Yeshua HaMashiach, él echó la red y encerró, hermano, una gran cantidad de peces. Hermano, nosotros, como cristianos, conocemos a Simón, más por el nombre Pedro. Hermano, hermana, me impacta la fe de Pedro que tenía en Yeshua HaMashiach. La palabra de Yeshua HaMashiach era suficiente para provocar su obediencia. La palabra de Yeshua HaMashiach es suficiente para provocar tu milagro. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, soy sano, soy sano. Hermano, hermana, tú vas a provocar en el nombre de Yeshua HaMashiach tu milagro. No lo haga en tu carne. Es que yo lo puedo hacer. No, hermano, hermana. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Sí, hermano, hermana. Pedro pensaba que no valía la pena volver a pescar. Porque dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Cuánto llevas trabajando en tus fuerzas? Trabajando horas extras, aquí y allá, hermano, hermana. No has cosechado nada. Estás trabajando y no tienes oportunidad de ahorrar, no tienes oportunidad de nada, porque lo estás haciendo en tus fuerzas. ¿Sí, hermano? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Sin embargo, hermano, hermana, Pedro reconocía a Yeshua HaMashiach como maestro. Te pregunto hoy, ¿reconoces a nuestro Yeshua HaMashiach como maestro? ¿Como rabí? Hermano, hermana, la palabra maestro que utilizó Simón, por lo menos se usaba en dos maneras. En el Nuevo Testamento, cuando se examina la palabra en griego, encontramos que hay dos palabras griegas que son traducidas maestro. Están en el Nuevo Testamento. Entonces la palabra griega didaskalos es traducida maestro para designar un miembro de una clase. Por eso didaskalos, el Señor lo llama en los ministerios, los 5 ministerios. Hay un maestro para que él con la palabra enseñe, para que él con la palabra decrete. Por eso, hermano, hermana, Yahweh utilizó 4 profetas mayores, 12 profetas menores con la palabra, solo con la palabra. Y el verdadero profeta de Yahweh solo con la palabra. El que libera solo con la palabra. El que sana solo con la palabra. No hay empujones, no hay estupijazos, hermano, hermana. Es con la palabra. ¿Sí ve? Entonces, por ejemplo, hermano, los alumnos de la clase, el colegio, la escuela, la universidad, le dicen maestro, para indicar que él es diferente a los demás. Por eso Simón diferenció entre Yeshua HaMashiach, que era su maestro,
y los que estaban a su alrededor. Maestro es el que enseña la palabra. Es el que explica la palabra. Porque para eso está el profeta, el apóstol, el maestro, el misionero y el pastor. Pero yo te digo en esta noche, hermano, con la palabra. Hágalo con la palabra. Declare sanidad con la palabra. Prosperidad con la palabra. Pero lo que tú declaras, no lo que otros te hagan declarar. Entonces, la otra palabra griega, epistates, es traducida maestro, también y significa jefe, comandante o supervisor. La palabra epistates reconoce la autoridad que la persona tiene, hermano, hermana, y que esta persona tiene poder para mandar. Hermano, hermana, hoy la palabra es, ¿por qué dudas de la palabra? ¿Por qué dudamos? Si escrito está. Pedro usaba la palabra epistates cuando dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado. Pedro reconocía la autoridad de Yeshua HaMashiach y se sometió a la autoridad de él. Te pregunto en esta hora, ¿nos sometemos a la autoridad de la palabra? ¿Nos sometemos a la palabra de Yahweh? ¿Nos sometemos a la palabra de Yeshua HaMashiach? Hermano, hermana, ponemos en duda la palabra, porque como no la escuchamos y escuchamos la voz del hombre, entonces no la creemos. Hermano, por su obediencia a la palabra de Yeshua HaMashiach, él cosechó una gran cantidad de peces. La palabra de Yeshua HaMashiach es suficiente. Era para Pedro, es para nosotros. Aunque en el momento que Yeshua HaMashiach dijo, echad vuestras redes para pescar, no creía que aprovechará nada, hermano. Creo, hermano, hermana, que en este momento Pedro dudaba de lo que Yeshua HaMashiach dijo, pero no permitió que su duda le impidiera obedecer la palabra de Yeshua HaMashiach. Hermano, obedezcamos a la palabra, a la Biblia, a lo que habla nuestro pastor cuando nos da una palabra. No que nos va a engañar, no que nos va a robar, no. Una palabra de bendición, una palabra que nos active, hermano, hermana. Pedro recibió una gran bendición por su obediencia. Te pregunto hoy, ¿quieres recibir bendiciones? ¿Quieres recibir prosperidad? ¿Quieres recibir sanidad? Hermano, sé obediente. Porque Pedro recibió bendición por su obediencia, en forma de la gran cantidad que él menos esperaba. Hermano, si tú eres obediente, no vas a recibir tu casita, vas a recibir una casota. Si eres obediente, no vas a recibir una empresita, vas a recibir una empresota. Si tú eres obediente, no vas a recibir una sanidad, vas a recibir totalmente tu sanidad del cáncer, de lo que tenga, mioma, derrames. Hermano, hermana, pero declaremos, porque por la palabra y al echar la red, Simón Pedro, hermano, recibió cualquier cantidad que él no esperaba. Te digo en esta noche, por tu obediencia, tú vas a recibir no lo que querías, sino lo que Yahweh te va a entregar. Hermano, no es el carrito, es el carrazo. No es la casita, la casota. No es la finquita, la fincota. Hermano, con la palabra. Pero créala a la palabra. No le ponga duda a la palabra. Hermanos, debemos ser igual a Pedro en reconocer la autoridad de Yeshua HaMashiach. El brujo, el hechicero, el satanista, el mentiroso, el engañador, nos hablan con la palabra y creemos que lo que ellos dicen es verdad, pero como a Yeshua HaMashiach no lo vemos, le ponemos duda,
Y yo te digo en esta noche, creamos a su palabra. Creamos a su autoridad. Hermano, hermana, Yeshua HaMashiach tiene poder y autoridad sobre todo. ¿Será que a él le queda grande el milagro? Él es el hacedor de milagros. Él va a hacer un milagro en tu casa, en tu hogar, en tu empresa, en tus finanzas. Pero créalo, mi hermano, mi hermana. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí en Mateo 28:18. Hermano, hermana, Yeshua HaMashiach es la cabeza de la iglesia, hermano, hermana. El apóstol Pablo dijo, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre hermano, hermana, los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Y lo vemos aquí, hermano, en Colosenses 1:18. Entonces, hermano, ¿por qué pones duda? ¿Por qué no crees? Si todo fue hecho con la palabra. Y nosotros estamos llamados a hacerlo todo por la palabra. Declare, mis hijas estarán en la iglesia, y así será. Declare, voy a arreglar mi casa con lo mejor, y así será. Declare, me van a contratar en el empleo, te van a contratar. Declare, soy sano totalmente, y eres sano. Hermano, hermana, pero si tú declaras y dices, ¿será que sí? ¿Será que no? Hermano, ahí ya abortaste tu milagro. Entonces, hermano, hermana, por eso la palabra de Yeshua HaMashiach era suficiente para Pedro y debe ser suficiente para nosotros en el día de hoy. Hermano, es que él dijo, en su nombre, no en mi nombre, no en el nombre de Pedro, en su nombre echaré la red, en su nombre declaro que hay ese milagro financiero en mi vida, en su nombre echo la red y mi casa ya está hecha, en su nombre echo la red y soy totalmente sano, mis hijos en la iglesia, mi esposo en la iglesia. Pero si tú dudas, ¿cómo pretendes? Cuando Yeshua HaMashiach habla, debemos escucharlo y obedecerle. Hermano, él nos está hablando en esta noche. Escuchemos y obedezcamos. El Nuevo Testamento es la palabra de autoridad para la iglesia. Contiene los mandamientos y enseñanzas de Yeshua HaMashiach y de los apóstoles que gritaban, hermano, hermana. ¿Sí ve? Y ellos nos guían a nosotros como iglesia desde el tiempo, hermano, hermana, en que fue establecida y todavía es la guía para la iglesia en el día de hoy. Hermano, hermana, el apóstol Pablo dijo, allá en Efesios, que hay una fuente, hay una fe, y que por fe andamos, no por vista. Hermanos y hermanas, creo sinceramente que debemos ser dirigidos por la palabra. Hermano, no le ponga duda, no le ponga temor. Hermano, hermana, no hay otra palabra o enseñanza que tenga la autoridad del Nuevo Testamento. Debemos aferrarnos al Nuevo Testamento, porque Yeshua HaMashiach lo dice y lo hace. Lo dice, lo decreta y lo hace. Y nosotros debemos hacerlo, hermano. Entonces, hermano, ¿por qué le pone duda a la palabra? Mantengamos la unidad, hermano, de la iglesia por medio de las enseñanzas del Nuevo Testamento, porque revela la fe del cristiano para que andemos bien delante de Yahweh. Hermano, hermana, debemos recordar lo que Pablo dijo: el justo por la fe vivirá. Y lo vemos ahí en Romanos 1:17 y Gálatas 3:11. La fe, hermano, hermana, en nosotros los cristianos es impredecible, hermano.
imprescindible. ¿Para qué? Para la salvación de cada uno de nosotros. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Yahweh. Porque es necesario que el que se acerca a Yahweh crea que la ley, crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6, hermano. Entonces todo es por la palabra. Este versículo no es un versículo nuevo para ninguno de nosotros, porque lo hemos leído, hermano, cualquier cantidad de veces y nos lo sabemos de memoria, hermano, hermana, y hemos escuchado lecciones basadas en este versículo bíblico. Pedro demostró la fe que todos necesitamos, hermano, en su palabra. ¿Sí ve? Nosotros no tenemos fe. No podemos demostrar una fe cuando dudamos, cuando tenemos miedo, angustia. Ahí no hay fe, hermano. Ahí es duda, espíritu de duda, espíritu de temor. Hermano, hermana, él no pidió una explicación de la razón por qué Yeshua Hamashiach le mandó echar la red otra vez para pescar. Hermano, porque la palabra de Yeshua Hamashiach es suficiente. Yo te digo en esta hora, mi hermano, mi hermana, ¿no crees a la palabra? ¿No crees que es suficiente la palabra para tu vida? ¿No has visto que por la palabra han habido liberaciones, sanidades, palabra profética, empleos? Hermano, hermana, es por la palabra. ¿No crees, mi hermano? Él dijo, mas en tu palabra echaré la red. Hoy declárelo, hermano, en tu hogar. Mas en tu palabra mi esposo restaurado. Mas en tu palabra mis hijos volverán a la iglesia. Mas en tu palabra soy sano, me activaré en mi ministerio. Mas en tu palabra, porque tú no eres hijo de hombre para prometer y no cumplir, esa casa es mía, ese carro es mío, esa empresa es mía. Hermano, pero en tu palabra echaré la red. Entonces, hermano, cada uno de nosotros debemos desarrollar la obediencia a la palabra de Yahweh, como Pedro lo demostró. Pero la desobediencia, la soberbia, la altivez no nos deja ser obedientes. Hermano, hermana, Pedro nos dejó una enseñanza. Él lo demostró. La palabra de Yahweh debe ser importante, hermano, para nosotros. Pero nosotros no la tenemos en cuenta. Cuando tú vas a hacer algún proyecto, le pregunta al hombre mortal, porque lo ves, porque él te va a hablar, pero no le gusta hablar a quien no ves. Y a quien no ves sabe cuál es el desenlace, cuál es el final de lo que tú quieres. Hermano, hermana, ya lo había dicho. Cuando Yeshua Hamashiach fue tentado por el diablo, no solo dijo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Mateo 4:4. ¿Sí ven, mi hermano? Toda palabra sale de él. Cuando es de bendición, sale de él. Cuando es de maldición, sale de Satanás. Por eso muchas veces nosotros tenemos la lengua de Satanás para maldecir, murmurar, criticar. Muchas veces, o pocas veces mejor, nos colocamos la palabra de Yahweh para bendecir, para tener fe, para ser optimistas, hermano, hermana. Entonces, si nos damos cuenta en esta hora, la palabra tiene poder. Toda palabra tiene valor para el cristiano y para vivir la vida cristiana. El cristiano que quiere servir a Yahweh de una manera aceptable tiene que respetar a Yahweh y mantener una reverencia para la palabra de Yahweh. O sea que debe estudiar, debe estudiar. Entonces, hermano, hermana, ¿cómo estamos en esta noche? ¿Creemos en la palabra?
Sin fe es imposible agradar a Yahweh. Si tú activas con la palabra la fe, estás agradando a Yahweh. Si no, hermano, no lo estás agradando. ¿Cómo estamos en esta noche, hermano? ¿Creemos a la palabra? Te invito a orar. Bendito Padre, Rey Celestial, te pedimos perdón porque muchas veces ponemos duda a tu palabra. Porque muchas veces nos has hablado a través del pastor y no lo hemos creído. Perdónanos, Señor, porque hoy queremos poner la palabra por obra. Queremos creer a la palabra. No vamos a poner duda a tu palabra. Y mucho menos aquí a la Biblia, que nos enseña tanto de tu palabra. Perdónanos, mi Yahweh Trino, por poner duda a tu palabra. Ayúdanos en esta hora y te damos honra, gloria y alabanza a ti, Yahweh, a ti, Yeshua Mashiach, y a ti, mi Ruach HaKadosh. Amén y amén. Mis amados santos y santas, por la palabra vamos a ver el milagro. No escatime, crea la palabra y te darás cuenta del Señor cómo te va a bendecir. Mis amados santos y santas, nos vemos mañana, muy a las 6:30 de la mañana. Muchas bendiciones.